testimonios aprender nosotros a permanecer firme, a entender, a estar junto a ti y saber que solo tú eres digno, que solo tú eres el merecedor de nuestro corazón y de todo nuestro ser. Por eso queremos darte toda la gloria y la honra a ti, Señor, entregarte este tiempo de la prédica, nuestro pastor, pedirte que lo unjas, que lo bendigas y que lo uses con poder en esta tarde. Te damos toda la gloria y la honra a ti en Cristo. Dios les bendiga a todos. Bueno, qué testimonio, ¿no? Dios me libre. Bueno, pero Dios siempre está con nosotros. Hay que orar, clamar, a veces pedirle también. Vamos a tocar un temita que se llama la teoterapia, un silbo suave y apacible. Y vamos a poner un ejemplo en la vida de Elías, ¿no es así? Todo lo que tuvo que pasar. Dice así: la sanidad en la teoterapia, como todos sabemos que es un proceso, ¿sí o no? Es tomar la decisión de dejarnos tratar por quién, por el Espíritu Santo de Dios. Teología, acuérdense, terapia, tratamiento. Dios no solo quiere una salud inicial, sino una madurez y crecimiento en cada uno de nosotros. A través de ese tratamiento que Él está haciendo, dándonos esa salud también, nos va dando también inclusive ¿qué? Madurez, porque y Él nos va formando como verdaderos hijos de Dios. Así que el tratamiento dado, por ejemplo, a Elías, que lo vamos a poner como ejemplo, incluyó ¿qué? Salud en sus tres áreas. Ustedes saben que acá nos movemos como en la salud también en las tres dimensiones. En primera de Tesalonicenses 5:23, y el Dios de paso santifique todo vuestro ser, vuestro espíritu, alma y cuerpo. Así también actuó en la vida de Elías, en sus tres áreas, y en repetidas ocasiones Dios nos permite pasar por circunstancias difíciles, o sea, nos permite a todos pasar por circunstancias ¿qué? Difíciles. ¿Para qué? Porque en las circunstancias difíciles, Valeria, Él trata nuestras vidas, porque cuando las cosas vienen todas bien, nosotros pasamos muchas veces de alto a Dios, ni le buscamos ni nada, pero cuando pasa una situación difícil, ¿qué hacemos? Nos rendimos a Él, porque sabemos que nada podemos hacer. Los mismos médicos inclusive dicen en los momentos difíciles, ¿no?, de cualquier paciente, bueno, hasta aquí hicimos todo lo posible, pero de aquí en adelante, ¿qué pasa? ¿Queda en las manos de quién? De Dios. O sea, para Dios nada es imposible. Entonces, a través de ese crecimiento vamos recibiendo cada vez más madurez espiritual. Quiere decir que se va desarrollando más y más la fe de nuestro Señor Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Entonces, todo esto tiene el fin de desarrollar también nuestro carácter. El Señor hace un tratamiento que es integral en cada uno de nosotros, ¿no? En los capítulos anteriores teníamos a Elías delante de Acab, dice, declarando, o sea, antes del 17, más atrás teníamos, ¿no es así?, una sequía, ¿no?, que duró 3 años en esa nación, fruto de haber olvidado al Dios verdadero. Esa nación, ¿qué pasó? Olvidó a Dios, o sea, no le buscaban. ¿Y qué pasó? Vino una gran sequía, vino un problema. Y cuando viene un problema, ¿qué pasa? ¿Cómo pasa con nosotros? ¿Buscamos a quién? A Dios. Buscamos los recursos de Dios. Ahí nos acordamos recién de Él. Dice, luego presenciamos también, ¿no es así?, por medio de Elías, su actuación en el monte Carmelo. ¿Se acuerdan de los Baales, de los falsos dioses? También Dios ahí lo trató. O sea, cada desarrollo que fue teniendo Elías fue también para ser tratado ¿por quién? Por Dios. Y cada circunstancia que a nosotros nos pasan en nuestra vida son tratos ¿de quién? De Dios. ¿Pero para qué? Para darnos crecimiento, para darnos madurez, ¿qué? Espiritual, para que cada día levantemos con más intensidad los ojos al cielo y busquemos ¿qué? Su presencia. Fíjense,
en el arroyo de Querit es alimentado, dice, por cuervos. Fíjense, tenía que depender de lo que hace Dios, ¿no? O sea, Dios hace cosas que no son, o sea, normales, son sobrenaturales. Entonces, ¿qué le mandó a Elías? ¿Se acuerdan? Los cuervos para llevarle la comida. Y en Serepta, acuérdense, que fue alimentado ¿por qué? Por una viuda que ya, o sea, estaba esperando la muerte porque no tenía más que comer. Y ahora vamos a ver la historia de cada uno de ellos. Pero vamos a ir a Reyes, ¿no es así? Que es Primera de Reyes 17:3. Primera de Reyes 17:3. Y dice así: apártate de aquí, le dice a Elías, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Entonces, ¿quién lo mandó allí? Dios mismo. Él recibió una orden de parte de Dios. ¿Cuántas veces nosotros recibimos por medio de su palabra una orden de Dios? ¿Y qué pasa? ¿La dejamos pasar por de largo? Entonces tenemos que estar en obediencia a lo que Dios nos habla, a lo que Dios nos dice. Porque su palabra es revelación para nuestras vidas. Y cuando hay revelación, ¿sí?, hay que transformación, ¿es así?, en nuestras vidas. Se ha transformado también nuestro carácter, ¿no es así?, nuestra dimensión en el alma. Está la mente, la voluntad, los sentimientos, las emociones, la va equilibrando aquí en el mismo Espíritu Santo y nos va dando entendimiento para entender las cosas también de Dios. Entonces, era necesario apartarse para Elías. Dios sabía que nosotros también debemos apartarnos. Claro, nosotros no vamos a ir a una cueva ni nada por el estilo, pero ¿dónde nos tenemos que apartar? En un lugar tranquilo, no es así, que no hay interrupciones, como siempre decimos, para poder ¿qué? Orar. O sea, buscar la presencia de ¿quién? De Dios. Apartado. Necesitamos tener tiempos de estar apartados, necesitamos tiempitos de calidad, como siempre decimos, para estar apartados y buscar esa soledad y rodearnos de la maravillosa ¿qué? Creación. ¿Quién nos creó a nosotros? Dios, Él es la creación. Entonces, dice, en el alma del profeta había llegado convulsionada ¿qué? Y agitada. ¿Qué pasa? Tenemos que hacer un parate, no estar siempre a las corridas y hacer las cosas como a nosotros nos gusta hacerlas. Sino nosotros tenemos que hacer un parate y a través de lo que Dios nos muestra en su palabra, tenemos que pedirle que nos ayude a ponerla en práctica en nuestras vidas. Tenemos que parar, ya no llevarnos más por nuestras lógicas, por nuestro razonamiento ni por nuestras emociones, sino llevarnos por lo sobrenatural que Dios nos muestra, porque su palabra es sobrenatural, es una palabra eterna, es palabra de ¿qué? De vida. El vivo celo entonces por Jehová, también al ver a Baal enaltecido, su indignación, o sea, la indignación de Elías añadida a la incomprensión, dice, del rey. Eran condiciones poco normales ante las cuales tenía que reaccionar. O sea, igualmente, o sea, Elías, ¿qué pasaba? Tenía un celo vivo por el Dios. Y se enfurecía con qué? Con los males, sentía hablar mal, es así, de Dios, la incredulidad y todo, pero quería actuar él porque todavía no tenía un conocimiento profundo. Porque muchas veces uno se cree que es usado por Dios y se terminó todo, y ya ahí deja de orar, deja de leer la Biblia. Al contrario, ¿no es así? Cuanto más uno es usado por Dios, más lo tiene que buscar para seguir creciendo, para seguir ¿qué? Madurando y para poder ser efectivo, ¿no es así?, en la obra de Dios. Porque no es en nuestras fuerzas, es en el poder del Espíritu Santo que tenemos que hacer todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Elías ahí tenía un fuerte celo. ¿Por qué? Porque él se llevaba por lo que veía, por sus emociones, sus reacciones no eran
como tenían que ser, ¿no es así? Tenía que depender más de Dios y no querer depender de Él mismo. Vamos a ver qué pasa acá, ¿no? A Dios no solo le interesa hacer justicia, dice, estableciendo su soberanía, sino también está interesado ¿qué? En el hombre. Por ejemplo, Dios estaba interesado en quién en este caso, en Elías, como hoy está interesado en cada uno de quién, de nosotros. Así junto al arroyo Dios le ordenaría sus pensamientos, o sea, le ordenaría sus pensamientos a quién, a Elías. Nosotros, ¿dónde tenemos que ir para que Él siga ordenando nuestros pensamientos? A su presencia, en esa soledad íntima que tenemos que tener con Él. ¿No es así? ¿Por qué? Porque día a día nos tiene que llenar de ¿qué? De humildad. ¿Por qué? Porque Dios dice que resiste a los que se la creen todas. Y a los humildes los tiene pegaditos al lado. Y nosotros no nos podemos dar el lujo de estar apartaditos de Dios, sino tenemos que estar pegaditos a Dios. Para eso necesitamos humildad. ¿Qué quiere decir humildad de qué? De corazón. Entender que yo necesito de su presencia, de su dirección. Porque el que hace la obra no es uno. El que hace la obra es el Espíritu Santo a través de uno. Y Dios obra en la humildad, con poder y con autoridad de sus hijos. Así es. Vamos a ver qué dice Primera de Reyes 4, 7. 4 al 7. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los cuervos ahí? Que te den allí de comer. ¿Quién mandó a los cuervos a darle de comer a Elías? El mismo Dios. Dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, dice, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne para la mañana y pan y carne para la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Así que fíjense que él tenía que depender absolutamente de quién ahí, de Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Aprender a depender únicamente de Dios, porque a veces se nos chispotea y queremos depender también, o sea, del hombre. No. ¿Se da cuenta? Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en quién, en Dios, en Jehová. Por eso nosotros tenemos que pedirle que cada día Él incremente nuestra fe, que la fe de Cristo se incremente ¿qué? En cada una de nuestras vidas. La necesitamos. ¿Se da cuenta? Es una necesidad que tenemos todos sus hijos. Así que dice que inclusive, ¿por qué tenía que llenarlo de humildad? Acuérdense que los mansos y humildes de corazón van a hallar descanso ¿qué? En cada una de ¿qué? De sus almas. ¿En la que hay? En el alma. Está la mente, la voluntad, los sentimientos, las emociones. Quiere decir que Él nos da ese equilibrio emocional y esa paz que necesitamos. ¿Se dan cuenta? No tenemos que desesperarnos ni nada, sino actuar con firmeza, con convicción, con decisiones y buscar esa presencia, sabiendo que Dios se va a manifestar. Quiere decir que nosotros tenemos que crucificar nuestro ego y nuestro yo, porque a veces el eguito quiere, o sea, resaltarse en uno, pero Dios dice que lo crucifiques, porque en su obra tu ego no sirve, mi ego no sirve. Sirve que la autoridad y el poder únicamente del Espíritu Santo de Dios. En Primera de Reyes 17:4, entonces, acuérdense que decía, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den así de comer. Fíjense, aquí dice que Dios, sin olvidar detalle, sin que ninguna cosa se escape de su amorosa mirada, detecta la necesidad
físicas del día. Y una de las necesidades físicas que era, no está ahí, dar de comer. ¿Se dan cuenta? Tenía que comer para alimentarse físicamente. Ser alimentado entonces por cuervos está toda fuera de toda lógica, fuera de lo comprensible. Y Elías debía acostumbrarse a esas actuaciones de Dios. O sea, Dios le enseñaba la forma que él tenía de actuar. ¿Se dan cuenta? Que es sobrenaturalmente. Nosotros miramos las cosas humanamente, pero tenemos que acostumbrarnos a vivir en lo sobrenatural, como hijos de Dios. Entonces, Elías debía acostumbrarse a las situaciones de Dios, que muchas veces no entrarían en el plan de la lógica que tiene el ser humano. En este caso, en la lógica que había en Elías, porque todavía él tenía falta de conocimiento de Dios. Era un escogido de Dios y era usado por Dios, pero él se creía que con eso bastaba. No basta con eso. Por eso lo tuvo que mandar a esa cueva, para que, o sea, aprendiera a humillarse ante la presencia de Dios y obedecer. Porque, o sea, como Dios lo respaldaba, porque había un plan con él, o sea, instigaba a algunas personas sin darse cuenta. En este caso, vamos a ver ahora cuando hablemos de los Baales. Háganlo más, tajense más, ¿se dan cuenta? Griten más, que el Dios no lo escucha. ¿Se dan cuenta? Se burlaba de ellos. Y eso no es humildad. Dios actúa de humildad. Fíjense, dice, ninguna situación es casual o arbitraria cuando estamos en el proceso de ser formados por Dios. Dice, paso a paso y con la minuciosidad del artífice de las grandes joyas. Entonces, toma Dios que en su mano circunstancias que son personas, ambientes, y los convierte ¿qué? En herramientas de transformación. O sea, Dios es el que transforma todo. No solamente a la persona, transforma el ambiente, dice, ¿no? Transforma, o sea, circunstancias, que a veces viene una cosa por un lado y Dios las desvía por donde, por otro, para que no perjudiquen la vida de cada uno de nosotros, que somos ¿quién? Sus hijos. Por eso dice, pues así, su palabra, que Él transforma las maldiciones en ¿qué? En bendiciones. Aquel pedazo insignificante de carbón, esto como ejemplo en cada una de nuestras vidas, ¿no es así? En la mente de Dios, ¿no es así? De amor cobra las características de ¿qué? De un diamante. ¿Él cómo nos va formando? ¿Cómo nos va moldeando? Como un diamante, dice. Poco a poco lo toma hasta que adquiera en todas sus facetas la brillantez que le confiere ese valor incalculable. Tiene que brillar. Su vida tiene que brillar. Mi vida tiene que brillar como brilla un diamante. Por eso, de nuestros ojos, ¿qué tiene que salir? Esa iluminación, ¿es así? Ese brillo. Y eso únicamente se lo puede dar a usted y a mí, ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Muchas veces la soledad física, en una cueva solo, día y noche, hay que estar ahí, se tuvo que dejar formar, ¿no? Muchas veces la soledad física, el dolor de los recuerdos, porque ahí viene todo, cuando uno está, no es así, ahí apartado, solo, lo único que hace, recuerda cosas del pasado, se da cuenta, mira hacia el cielo, y ahí empieza a reaccionar, ¿no? Todo lo que hizo, ¿no es así? Esa persona, o cada uno de nosotros, cuando no conocía ¿qué? A Dios. ¿Para qué? Para poder renunciar a todo eso ahora. Para estar libres, se dan cuenta de todas esas mochilas que veníamos cargados, ¿no? Que son las herencias de ¿qué? De maldición. La impotencia para actuar son nuestro arroyo de querer. El orgullo necesita ser ¿qué? Por lo tanto, eliminado de cada una de nuestras vidas, como fue eliminado también en la vida de ¿quién? De Elías.
Dice, el yo puedo, necesito ser derrotado. Me pregunto, ¿cómo se sintió Elías en el solitario paraje del río, mirando, fíjense, persistentemente, ¿qué? El cielo, mañana y tarde, esperando ¿qué? Que viniesen los cuervos, la provisión divina. Los cuervos eran usados por Dios como provisión divina para alimentar a quién, físicamente. A Elías. Dice, como asimilaría aquel alimento tomado de las garras de tan particulares emisarios. Humildemente Elías debe bajar ¿qué? La cabeza ante la provisión divina. ¿Qué significa bajar la cabeza? Humildad, humillación. Sí, Señor, me someto a ti. No a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Entonces, él bajó su cabeza. Entonces, así, Elías debía bajar la cabeza ante la provisión divina, porque ahí se daba cuenta que es algo sobrenatural que estaba sucediendo. Dios tomando los cuervos para llevarle ¿qué? De comer. Fíjese la sensación de Elías al recibir esa comida de semejantes emisarios que eran los cuervos, ¿no? Es así, así nomás. Dice, pan y carne del cielo, que no solo debía fortalecer su cuerpo, sino que tenía el propósito de ¿qué? De formar ¿qué? Su carácter. Ahí el Señor lo estaba ¿qué? Moldeando. Porque donde estaba el barullo, ¿se dan cuenta? Ahí uno no puede estar formado. Uno tiene que estar con tiempitos de soledad, buscando esa presencia de Dios para dejarse formar, para poder escuchar la voz de ¿quién? De Dios, que a cada uno nos habla, permanentemente. Pero si estamos en diferentes lugares y queremos estar en todas, no podemos escuchar, por lo tanto, la voz de ¿quién? De Dios. Y si no escuchamos la voz de Dios, ¿cómo vamos a ser formados? Vamos a seguir funcionando por el conocimiento que vamos adquiriendo. Como lo tiene el conocimiento, leyendo la Biblia, ¿se dan cuenta? Haciendo los cursos, pero falta un ingrediente: el dejarse tratar por esa palabra. ¿Se dan cuenta? Dejarse moldear por el Espíritu Santo para que haya humildad en su corazón. Y porque un corazón obediente, humilde en humildad, es obediente a Dios. Entonces la soledad física y la misericordia, que es la provisión de Dios, constituyeron el primer peldaño en la empinada cuesta que tenía que superar. Dice, Sarepta de Sidón y el convivir también con la viuda, dice, en una situación penosa en extremo, es un caso singular del método empleado por Dios en Sarepta. Elías se encuentra con el poder de la oración ahí. Vamos a ver qué dice Primera de Reyes 17, del 10 al 24. Entonces, vuelvo a repetir, Primera de Reyes 17, del 10 al 24. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano, le dice Elías a la viuda. Y ella respondió, ¿qué le respondió la viuda? Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de ¿qué? De harina. Tengo en la tinaja un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos ¿qué? Morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme, de vuelta acá dice, ¿no? A mí primero de ello una pequeña torta cocida
cocida, dice, debajo la ceniza y traémela. Y después harás, ¿para quién? Para ti y tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Fíjense, había una promesa de Dios. No lo dijo porque sí, Elías, ¿no? O sea, lo dijo con seguridad. Por eso nosotros tenemos que compartir con qué. Con seguridad la palabra de Dios, porque Dios no falla. Lo que le fallamos somos cada uno de nosotros, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma de ver las cosas, en nuestra propia razón, ¿no? Acá estamos, ¿no es así?, para nosotros vivir las cosas de Dios en lo sobrenatural, que es en la revelación de su Santo Espíritu. Entonces, ¿qué le dijo? La harina de la tinaja, le dijo Jehová, no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Obedeció ahí, ¿no? ¿Y qué pasó? Y comió de él, y ella, y su casa, muchos días. O sea, fíjense, Dios multiplicaba esa harina y ese aceite. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a quién, por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo, ¿qué? El hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el ¿qué? Aliento. ¿Qué quiere decir? Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a qué? A mi hijo. Y él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre qué? Su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Fíjense, ya él estaba clamándole también a Dios. Fíjense cómo debía ser como el diablo. ¿Se dan cuenta? Porque él tenía que estar como con la seguridad que Dios no iba a permitir eso. Y que por la palabra de Dios, por su palabra, el chico iba ¿a qué? A resucitar. Porque había una promesa de parte de quién, de todo esto, de parte de Dios. Y se extendió, el 21, y se extendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y esto me hace recordar cuando yo predico y les digo a ustedes, cuando oren como si estuviera pasando las cosas a usted. ¿Se da cuenta? Y ahí uno ora como de lo profundo del corazón. Hay un desgarro interno, ¿no es así? O sea, de corazón es que es, Señor, no permitas que esto le pase a mi hijo, a mi hija, como a mi hijo y a mi hija también, a los hijos de otras personas. O sea, tenemos que clamar, gemir muchas veces, clamándole a Dios para que se glorifique, porque Él nos está probando. ¿Qué nos está probando? La fe. Dice, y Jehová oyó la voz de Elías, en el 22, y el alma del niño, ¿qué pasó? Volvió a él, ¿y qué pasó? Revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo, ¿qué? Vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de ¿quién? De Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y así lo tiene que recibir la gente, cuando nosotros ministramos con fe, sin dudar. ¿No es así? ¿Qué tiene que ser? Que con nuestra palabra, ¿no es así? Salga siempre con la verdad de nuestra boca. Que sea siempre palabra de Dios. Que sea palabra de Dios. Seguimos aquí. Acá hemos leído 17 del 10 al 24. ¿Qué pasó? Elías pasa a la historia bíblica. Acá
por lo que muestra este pasaje que hemos leído. Como un poderoso gigante ¿de qué? De la oración. Como un poderoso, dice, porque clamó, dice que se tiró sobre el chico, así clamándole ¿a quién? A Dios. O sea, había un gemir desde lo más profundo ¿de qué? De su corazón, clamándole a Dios. Así que, fíjense, no es posible, dice, fíjense, no es posible la transformación de la vida sin este maravilloso ingrediente. ¿Cuál es ese maravilloso ingrediente? La oración. ¿Se dan cuenta? La oración. ¿Qué hace esta? Que fuerzas sobrenaturales operen ¿a qué? A nuestro favor. Entonces, la oración hace que fuerzas sobrenaturales operen ¿qué? A nuestro favor. A lo que nosotros le estamos clamando a Dios para que se esté ¿qué? Dando, para que esté sucediendo, para que haya glorificación de Dios. La viuda en cuya casa estaba hospedado compartió con el único alimento que ella poseía, aún a costa de morir de hambre junto a su hijo. Dice, luego de esto, su hijo cae ¿qué? En cama, ¿y qué pasó? Murió. Lo que hemos leído, ¿no? La desesperada madre acude a Elías con diversas súplicas, espera respuestas de él. Y Elías se encuentra ¿con qué? Con su impotencia humana. Tenemos que reconocer que humanamente que somos impotentes para que se sucedan cosas sobrenaturales como tienen que suceder en las cosas de Dios. Entonces, Elías se encuentra con su impotencia humana. Fíjense el trato, o sea que tuvo que pasar Elías, por eso sucedían estas cosas, para ser tratada la persona y también ¿quién? El siervo de Dios. Porque el siervo de Dios tiene que ser tratado ¿qué? Permanentemente. Tenemos que ir a su presencia. Entonces, con su impotencia humana, dice, y 3 veces, ¿qué hizo? Clama por el hijo de ¿qué? De la viuda. Él no podía hacer nada ¿de qué? De nada. El chico estaba muerto, pero ahí sí tuvo que someterse ¿a qué? A Dios. Elías dice, clama por el hijo entonces de la viuda, obteniendo ¿qué? Así respuestas de parte de quién? De Dios, que le devolvió ¿qué? La vida, porque vio un clamor ¿qué? Profundo. Y eso ya le quedó a Elías, le quedó como ¿qué? Como enseñanza, como hay que clamar, como hay que pedir, como hay que orar, como hay que ir a la presencia de Dios, con qué corazón hay que ir. El clamor a favor de el clamor a favor de los interés de otro, del interés de otro, viene cuando esperamos desprovistos del egoísmo. Entonces, ¿cuándo viene el favor? Cuando estamos desprovistos nosotros ¿de qué? Del egoísmo. Cuando priman los intereses de otros por encima de los nuestros. Entonces tenemos que ponerle más interés a la cosa de los demás que a las propias nuestras. Porque Dios sabe que nosotros estamos trabajando para su gloria. Entonces, nosotros nos encargamos de los demás. Y cuando nosotros nos encargamos de los demás, Él se encarga de todas nuestras cosas. Hace el bien sin mirar a quién. Clamar, pedir como si fuera tu propio caso. Esta es una primera característica de ¿qué? De la oración teoteráquica. Pues somos invitados a salir fuera de ¿qué? Del yo. Fíjense, ya tengo que clamar mirando al cielo, no tengo que hacer oraciones, ¿no es así? Escritas. La oración, ¿de dónde tiene que salir? De salir del corazón. Del corazón. Entonces, salir fuera del yo, conscientes de que ahí no hay respuesta. O sea, nosotros no tenemos respuesta para nadie.
Sí tenemos respuesta cuando ministramos por la palabra de Dios, con el respaldo de Dios. Porque es ahí donde actúa el Espíritu Santo y nosotros pasamos a ser instrumentos útiles para Dios. Entonces somos simples instrumentos. Eso lo tenemos que tener bien claro. Somos simples instrumentos de Dios. Para Él es únicamente la gloria y la honra. Y eso tiene que estar grabado en nuestros corazones. No soy yo, es Él a través mío. No es usted, es Él a través de su vida. Ahora gócese, como me gozo yo, de ser usado por Él. ¿Por qué no es una bendición? Es un gozo que uno le da. Uy, Señor, gracias porque me usaste. Te doy gracias porque te glorificaste y te manifestaste en estas vidas. Entonces, el ego crucificado. El que quiere venir después de mí, ¿qué pasa? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz, su propia vida y sígame. Así es. Salir del yo consciente entonces de que ahí no hay que respuesta. Nos interesamos por otros cuando hemos fijado toda nuestra atención en quién, en Dios, ya que Él nos ha comunicado que su mayor preocupación, ¿quién es? El hombre. Así es. Entonces, en la teoterapia, la oración es imprescindible. Dice, la comunión e intimidad con el Creador nos permite ser, ¿qué? Libres de la hostilidad y nos lleva al agradecimiento. Pues vemos que su favor opera en cada uno de nosotros, ¿cómo? Continuamente. O sea, Él nos hace cambiar, ¿no es así? De la hostilidad, ¿a qué? Al agradecimiento. Señor, gracias, porque a veces, a esta no aguanta más, esta que cansadora, que cansador. ¿Se dan cuenta? No. Ahí, ¿qué hace el Señor? Actúe con misericordia, con humildad. Entonces, uno se siente gozoso de cuando ora por quién, por los demás. Es una bendición poder orar por quién, por el otro, porque sabe una cosa, que está siendo reemplazado por medio de usted, el Espíritu Santo. Está siendo usado usted, pero el que está haciendo la obra, ¿quién es? El que está en usted, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se siente uno? Se siente feliz, se siente satisfecho, se siente completo. Es como sentir el fluir, como dice la palabra de Dios, de esos ríos de agua viva sobre nuestro ¿qué? Interior. Eso que nos fortalece, nos afirma, nos establece. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que lo está haciendo. No es algo porque sí, es el mismo Espíritu Santo, porque tenemos su guía tan necesaria para poder caminar firmes y no tropezar. ¿Quién tropieza? El que no camina firme. El que muchas veces se desvía un poquito de la palabra de Dios y actúa por su propio yo, que es por su propia razón. No. Mi mente tiene que estar sujeta a la mente de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Así de simple. Y nuestro corazón tiene que ser limpio también permanentemente. Por eso nuestra mente, que es donde se llena de basura, a donde están todos los conflictos, y nuestra mente ensucia también nuestro corazón. Por eso mente y corazón tienen que ir juntos. Señor, limpia mi mente y limpia ¿qué? Mi corazón. Y que cada vez haya más humildad y haya más palabra de Dios en mi mente. ¿Y dónde? Y en mi corazón. Porque la palabra tiene que entrar en nuestros corazones de Dios como espada de dos filos, para que sea palabra que venga con unción del Espíritu Santo de Dios
y sea revelada a la iglesia de Dios. En repetidas ocasiones el yo asimila las situaciones críticas. Inicialmente vemos este comportamiento en la vida de Elías. Cuando se da cuenta de la muerte del niño y de la viuda, le oímos exclamar: aún a la viuda en cuya, dice, casa estoy, hospedado, afligido, haciéndole morir a su hijo. ¿Qué pasa? ¿Le está reclamando a quién? A Dios. ¿Quién soy yo para reclamarle a Dios? Fíjate fíjate lo que estás haciendo. ¿Te das cuenta? Algo está pasando en vos, algo no estás haciendo ¿qué? Bien. ¿Qué le faltaba a Elías? Oración. Porque se acordó de la oración y de buscar a Dios con intensidad. ¿Cuándo? Cuando vio al hijo de la viuda muerto. Y no hay que esperar que suceda un caso difícil para orarle a Dios y buscarle. Hay que orarle y clamarle en las buenas, en las malas y en todo momento. En todo momento. Elías dice, vacíos en su conocimiento de Dios. Porque esos vacíos de conocimiento vienen a través de no buscar como corresponde la presencia de ¿qué? De Dios. Entonces, Biblia y oración son fundamentales en la vida del cristiano, que es alimento puro, ¿se dan cuenta? Para nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasa? Al sentirse vacío de conocimiento de Dios, ¿cómo se siente? Afligida la persona, o sea, el siervo de Dios se siente afligido, y la aflicción es producto de ¿qué? Del yo. Entonces ahí es donde uno se tiene que dar cuenta y decirle: Señor, crucifica mi ego, crucifica mi yo me dispongo para poder hacer tu voluntad agradable y perfecta en mi vida. Dice, se está enfrentando entonces con la dificultad. Cuando permanecemos en una actitud, dice, conmiserativa, la ansiedad, la depresión y la hostilidad hayan lugar en nuestra confundida alma. Entonces, todo eso que confunde, ¿qué? Nuestra alma. ¿Qué confunde? Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros sentimientos. Entonces hay desequilibrio también, ¿qué? Emocional. ¿Te das cuenta? Entonces, el equilibrio emocional, ¿quién lo puede dar únicamente? ¿Hay alguna pastillita? No, es el Espíritu Santo de Dios. Afortunadamente para Elías, esta situación no duró mucho tiempo. Dice que clamó el favor de Dios. ¿Y qué pasó? Cuando clamó de corazón, dice que su voz fue oída ¿por quién? Por Dios. Dice, su alma entonces, por lo tanto, fue liberada de la aflicción y miró al cielo. ¿Y qué pasó? Obtuvo respuestas de parte de Dios. Qué gran satisfacción entonces, y dice que experimentó Elías cuando escuchó de los labios agradecidos de la viuda. Fíjense, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Dice, decir, conozco que tú eres varón de Dios, equivale a declarar, he visto que estoy frente a un hombre que ha sido formado, que es libre, pues la verdad absoluta que es de Dios se ha hecho en él. O sea, está siendo un instrumento de Dios, como lo tiene que ser usted y lo tengo que ser yo. Tenemos que ser esos instrumentos fieles de Dios. Entonces, usted es varona de Dios y la absoluta. Porque la verdad es lo que nos hace libre a nosotros y a las personas. Entonces, nosotros somos responsables de llevar a la libertad ¿a quién? A las personas. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Elías es reconocido como varón de Dios. La configuración de su nueva personalidad no está ¿qué? Afirmada con base en conceptos. Su imagen se ve ahora afirmada con base en quién? En hechos. No es el bla, 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 con
con la boca podemos afirmar muchas cosas. ¿Se da cuenta? Pero los hechos, o sea, tenemos que hacer lo que decimos, lo tenemos que ¿qué? Poner en práctica, hacerlo. La palabra de Dios es verdad en su boca, sus acciones coinciden y se ajustan, dice, a la realidad de su vida. Varón de Dios, esto es que pertenece y es propiedad de quién? Del Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Usted qué es propiedad de quién? Del Rey de Reyes y Señor de Señores. Las situaciones siguientes a las que se ve confrontado nos muestran un Elías tratado, consciente de quién es él, cuál es su misión, obediente, dice, en sumo grado, recibe la orden de presentarse acá. Su figura, su sola presencia ya era un mensaje divino para el rey, porque ya el rey sabía de cómo estaba siendo tratado. ¿Por quién? Por Dios. ¿Y quién lo mandó a ver al rey? ¿Quién lo mandó a Elías a ver acá? Imagínense, lo mandó el mismo Dios. ¿Pero para qué? Para mostrarle acá al mismo rey que había uno por arriba de él. Antes era el rey, el máximo era el Dios. ¿Y qué le tuvo que mostrarle Elías? Acá al rey que había uno superior a él y que ese era Dios. Y Elías se sometió porque había tanta sequía. Por eso, a veces para conocer a Dios, o sea, la gente necesita que le pasen cosas difíciles. ¿Y para qué esperar a eso? ¿Se dan cuenta? ¿Para qué esperar esa sequía de 3 años en su vida? ¿Se perdió 3 años de vivir o no? Crea en Dios y será salvo usted y su familia. Es tremendo, ¿no? Entonces, cuando el hombre ha recibido sanidad de Dios y está impregnado de su presencia, no necesita de muchas palabras para hacerse entender. ¿Cuántas veces la ausencia de la verdad en nuestra vida convierte a los hombres en qué? En tiranos y dictadores, haciendo uso de qué? De la fuerza o de la manipulación psicológica para ser qué? Obedecidos. Como padres, jefes o líderes, necesitamos comprender que nuestra apariencia debe reflejar qué? La presencia de Dios. Los rasgos de Dios en nuestras vidas tenemos que reflejar siempre la presencia de ¿quién? De Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ya ahí no vamos a manejarnos con nuestro propio yo. Ya ahí no vamos a ser ni tiranos, ¿se dan cuenta? O sea, no vamos a ser ni dictadores y vamos a querer manipular. Brillo. ¿Se dan cuenta? Hay brillo en nuestros ojos. Hay brillo en los ojos de Dios. Pero ¿sabe cuándo hay brillo en los ojos de Dios? Cuando su vida está en obediencia a Él y busca su presencia. Entonces, es, o sea, como una lámpara, ilumina. Y nosotros estamos para iluminar donde hay que oscuridad. Estoy apurando un poquitito, bueno, porque hoy empezamos un poquitito más tarde, pero bueno, aunque sea vamos a dar 5 minutitos más, porque la Santa Cena y eso. En el Carmelo entonces apreciamos a un hombre de mente equilibrada, emociones controladas y la voluntad firme, completamente ajustada a la voluntad de ¿quién? De Dios. Exhorta con autoridad. Da a los israelitas oportunidades de reflexión para que ellos mismos se den cuenta de los errores presentes, la respuesta verdadera y obra porque el Espíritu Santo aplique dicha respuesta. El hombre ya no actuaba él, no, lo voy a hacer yo. No, ahora voy a orar, voy a clamar, ¿para quién? Para que el Espíritu Santo cambie el corazón de quién? Del pueblo. Fíjense, entonces, dice, exhorta como Elías con autoridad, y en pos de él, y el pueblo no respondió palabra. Miren, cuando uno ministra y enfrenta, es decir, enfrenta, ministra y exhorta a una persona, hay que exhortarla con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no tiene respuesta. La gente se queda muda y se queda ¿qué? Meditando, porque no hay respuesta para la palabra de Dios. La palabra de Dios es obedecerla.
oración con sabiduría nos lleva al descubrimiento de la raíz del conflicto, como el caso que le ocupaba a Elías respecto a Israel, porque la mente de Israel estaba dividida. ¿Por qué? Algunos creían en Dios y otros se van. Entonces, fíjense, para ir adelantando todo esto, dice, cuando se trata de hacer que alguien entre en razón, equivocadamente optamos por la crítica o el desahogo de la ira personal. Frente a la oposición, las personas se sienten ofendidas y reaccionan contrariamente a lo que dice, a lo que esperamos. Como consecuencia, nos hallamos navegando en medio de la frustración por la mala comunicación. Es necesaria la identificación del problema básico, y este casi siempre se halla en la persona misma y no en sus acciones equivocadas. Entonces a las personas hay que ministrarlas a través de ¿qué? Del problema que tienen. Entonces no juzguemos, no condenemos, escuchemos y ministrémosles a través del conflicto que la persona que tiene. Vamos acá para ir adelantando, ¿no es así?, lo que pasó frente a las dificultades de ese pueblo, de todos esos que adoraban a diferentes Baales. Entonces dijeron, traigan dos bueyes para cortarlos en pedazos. Uno para los Baales y otro para quién, para Elías, para el Dios de Elías, para hacer holocausto. Bueno, agarraron, hicieron primero los Baales, hicieron, cortaron el buey, le pusieron leño, que aquí, que allá, y empezaron, ¿no es así?, a clamarle a sus dioses. A sus dioses. ¿Qué pasó? Empezaron desde la mañana hasta pasado el mediodía. Y todo lo demás. Pero ¿qué pasaba? Elías que le decía, griten más fuerte, porque parece que sus dioses no los están escuchando, o estarán descansando, están durmiendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasó? No pasó nada, imagínense, ¿a quién le estaban clamando? ¿Se dan cuenta? Entonces ahí había un pueblo muy dividido porque había ídolos en ese pueblo. Entonces, ¿le tocó el turno a quién? A Elías. Entonces, ¿qué pasa? Elías quería mostrar, dice, bueno, el que prende el holocausto, el que se manifiesta, ¿no es así?, es el verdadero Dios. Entonces lo dejaban, se lastimaban, sangraban. Bueno, le tocó a Elías. ¿Y le clamó a quién? A Dios. Pero Elías hizo algo, o sea, más que los falsos dioses que adoraban los Baales. Mandó a cavar de los lados hasta que se llenaran. Más de 3 cantos tiraron. Dice 3, pero después mandó a tirar un poco más. Hizo todo un preparativo. Porque leña mojada, todo eso, tiene que cobrar lo sobrenatural, ¿o no? ¿Qué quería mostrar Elías? Lo sobrenatural, que es el Dios sobre nosotros. Entonces le clamó a Dios para que bajase fuego del cielo y quemara ese holocausto. Dice que apenas le clamó a Dios, ¿qué pasó? Cayó fuego del cielo e instantáneamente dice que dejó todo sequito, quemó todo lo quemó. Pero le voy a dar, para que ustedes lo vean, que es muy lindo esto. A ver, por aquí, lo tengo por acá. Primera de Reyes 18, del 20 al 40. Empezaron a creer en el Dios de quién? De Elías. Porque fue instantáneo. Y entonces Elías, ¿qué mandó a hacer? A apresar a los Baales, a todos los que adoraron a los Baales, sin contar a los niños y las mujeres. ¿Y con qué fue la multiplicación? Con 5 panes y qué? Y 2 peces. Le clamó a Dios, Dios multiplicó y comieron 5.000 hombres, aparte de las mujeres, saquen la cuenta, y los chicos. Y todavía sobró 12 cestas de pan. Quiere decir que sobró cada, como es cesta de pan, una por cada tribu. O sea, todos con abundancia. Israel
es una nación de abundancia, porque ahí sucedieron todos los acontecimientos y seguirán sucediendo, porque fue la nación escogida por Dios. Y fíjense en cómo claman en ese muro. Hoy día, la gran bendición que hay cualquier cantidad de judíos que se convirtieron a Jesucristo, que son los judíos mesiánicos. Y ese muro nunca queda vacío, porque puede quedar una sola persona a la hora que sea de la madrugada, pero hasta que no vuelva, hasta que no viene otra persona, no se va el que está. O sea, ese muro nunca está vacío. Es la casa mundial de oración, Israel, en el muro de los lamentos. Así que una bendición total. Entonces, nosotros tenemos que actuar, ¿no es así?, como corresponde, porque con Dios tenemos que la dosis justa que necesitamos todos, ¿no es así?, de alimento espiritual, de enseñanza, ¿no es así? Tenemos la dosis justa. O sea, por eso el hombre, ¿qué debe hacer? O sea, todos nosotros, acá hablo del hombre, acá hablo del hombre, ¿y qué? Y las mujeres, ¿se dan cuenta? Todos debemos, ¿qué? Orar, dice, hablarle, expresándole, ¿qué? Los síntomas del mal que tenemos. O sea, cuando no nos sentimos bien, ¿a dónde tenemos que ir? A la presencia de ¿quién? De Dios, y decirle, Señor, me siento así, así, asá, y le pide que obre en su vida, o sea, el Espíritu Santo, que es lo sobrenatural, y que esté llevando esa angustia, esa tristeza, ese dolor, esa enfermedad, y no la acepte en el nombre de Jesús, porque eso es lo que quiere el enemigo, ¿no? Que estemos afligidos, amargados, para no ser de Dios. Porque si usted no se siente bien, se dan cuenta, está oprimido, ¿qué efectividad va a haber espiritual en su vida? Y para que usted esté fortalecido, el de buscar a Dios. Cada uno tiene que cuidar. Entonces, ¿qué pasa? Esos síntomas del mal son erradicados. Porque ¿quién llena su vida? El Espíritu Santo. La fortalece el Espíritu Santo. Le da salud. Esas enfermedades y esos síntomas del mal desaparecen. Porque lo está radicando el mismo ¿qué? Espíritu Santo de nuestras vidas. Entonces, Él actúa presurosamente y amorosamente y nos administra ¿de qué? De medicina. Ningún ser humano puede cambiar a otro por medio de una acción directa. Nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos. Solo Dios puede hacerlo. Este es el fundamento de ¿qué? De la crioterapia. Pues el psiquiatra divino, el médico especialista y además él mismo se convierte en nuestra medicina, la más maravillosa medicina para el agobio, con todo el corazón clamándole ¿a quién? A Dios, porque ahí se vio la impotencia humana que había en él. Si actuamos nosotros por lo que sabemos sin la unción del Espíritu Santo, va a estar siempre en impotencia humana, porque no va a poder hacer nada. Pero con el Espíritu Santo, ¿se dan cuenta? Fluyendo sobre nuestras vidas, el Señor actúa en lo sobrenatural. Y va a resucitar usando su vida a las personas. Y nos va a sacar de la esclavitud. Y muchas personas van a ir a los pies de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Para vivir la nueva naturaleza en Cristo Jesús. ¿Vamos a orar? Me tuve que poner un poquito porque si no, no llegaba y lo quería terminar de dar. Así que bueno. Señor, te damos las gracias por este tiempo. Por eso te queremos alabar y bendecir. Y decirte como siempre que te necesitamos, papá. Dile, Señor, quiero aprovechar este tiempito buscando tu presencia.
para hacer la sanidad, Señor, que necesitamos en cada una de nuestras vidas. Por eso la sanidad en la teoterapia es un proceso. Dios no solo quiere una salud inicial, sino también una madurez creciente en cada uno de nosotros. El tratamiento dado a Elías, que incluyó salud en sus 3 áreas: espíritu, alma y cuerpo. En repetidas ocasiones Dios nos permite pasar por circunstancias difíciles o poco claras para nuestro entendimiento, para que a la postre tienen como fin el desarrollo de nuestro carácter. Gracias, papá, por desarrollar nuestro carácter y la humildad en cada una de nuestras vidas. Bendito seas. Ninguna situación es casual o arbitraria. Cuando estamos en el proceso de ser formados por Dios, paso a paso y con la minuciosidad del artífice de grandes joyas, toma en su mano circunstancias, personas, ambientes y los convierte en herramientas de transformación. Aquel pedazo insignificante de carbón en la mente de Dios de amor cobra las características del diamante, cuya brillantez le confiere ese valor incalculable. Por eso nuestras vidas son incalculables para Papito Dios, como también fue para Elías, porque él pasa la historia bíblica como un poderoso gigante de la oración. No es posible la transformación de la vida sin este maravilloso ingrediente que es la oración, porque esta hace que fuerzas sobrenaturales operen a nuestro favor. Tratamos sin éxito que la gente y las situaciones cambien a través de acciones directas, sin comprender que el único que puede operar transformaciones radicales es nuestro maravilloso Dios. Debemos tomar el ejemplo de Elías, que oraba para que la respuesta sea aplicada por el Espíritu Santo en el corazón de los hombres. Ninguna cantidad de lógica o razonamiento humano puede convertir el corazón de un hombre que se obstina a vivir en el engaño. Ningún método resulta efectivo, ninguna acción, por buena que sea, lo logra. Está establecido por la soberanía de Dios, que es Él quien tiene ese derecho. Entendamos que ningún ser humano puede cambiar a otro por medio de una acción directa. Nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos, solo Dios lo puede hacer. Es este el fundamento de la teoterapia, pues es Él el psiquiatra, es el psiquiatra divino, el médico especialista, y además Él mismo se convierte en nuestra medicina, la más maravillosa medicina para el agobio de nuestra vida. Por eso, deja actuar la teoterapia en tu vida, como fue aplicada en la vida de Elías por Dios, y experimentarás ese silbo suave y apacible en tu vida. Dale gracias a Dios, alábale, bendice su nombre, glorifícale. Gracias, Papá Dios, te damos por este tiempo tan especial en el cual tu presencia es manifiesta en este lugar y en cada una de nuestras vidas. Y ahora queremos, Papito bueno, celebrar la Santa Cena, como lo hacemos todos los domingos últimos de cada mes. Padre Santo, nos vamos a tu palabra en el libro de Corintios,
capítulo 11 de los versículos 23 al 26. Dale gracias a Papá Dios, porque Él se está manifestando con poder. Y su palabra dice así: vamos a levantar el pan que es la hostia, que representa su pan, su cuerpo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Gracias, dale gracias a Dios por este pan que representa su cuerpo, en el cual fue molido por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, un castigo inmerecido, como siempre decimos, que Él no lo tenía que haber soportado. El que lo tenía que haber soportado era cada uno de nosotros, pero Él sabía que no lo íbamos a poder soportar, y por su gran amor y su gran misericordia, Papito Dios mandó a su Hijo a la cruz para ser reemplazados en esa cruz por cada uno de nosotros. Gracias, dale gracias, Papá Dios, por ese amor. Comamos el pan. Agarremos la copita y levantémonos ante su presencia. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberes en memoria de mí. Dale gracias a Papá Dios. Esta copa que simbólicamente representa su sangre de vino. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Esa sangre que nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Esa sangre que nos da autoridad, nos da poder y nos libera de todo mal. Gracias, Papá, porque nos apoderamos de esta sangre permanentemente. Bebamos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dale gracias a Dios. Gracias, Papá, porque hemos representado la Santa Cena en esta noche, en este día, y así lo vamos a hacer hasta la segunda venida de tu Hijo Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias, familia. Dios te bendiga. Bueno, le quiero dar las gracias también a todos los que están comunicados por Facebook, por YouTube, y decirles que les amamos mucho. También estamos orando por todos ustedes, aunque muchos no lo conocemos, pero oramos también. Que Dios me les bendiga y nos vemos el domingo que viene.